Estamos ahí presentes. Aquí tenemos una parte que tiene que ver con los límites laterales. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consisten los límites laterales en una función? Entonces, miren cómo cuando nosotros estamos hablando de límites laterales, tenemos que hablar de de límite a la izquierda y límite a la derecha. Entonces, nosotros empezamos hoy la clase con esta observación. El límite de f de x cuando x tiende a c es igual a L, donde L es un valor numérico, porque recordemos que L está en lo real. Entonces, cuando este límite existe, muchachos, miren que este límite que está aquí va a existir si los límites laterales son iguales. Entonces, ¿en qué consisten los límites laterales? Miren lo que pasa aquí, en esta observación. El límite de f de x, cuando x tiende a c, va a ser igual a L, si y solamente si el límite de la función, cuando x tiende a c por la izquierda, ojo, aquí no estoy colocando, eso no significa que c sea menos. Aquí estoy colocando el menos como si fuese una potencia, porque estoy hablando que el límite de la función cuando x tiende a c por la izquierda. Y cuando yo lo coloque así, como positivo, estoy haciendo referencia al límite por la derecha. Entonces, como vamos a estudiar límites laterales, entonces miren cuando el límite de una función existe. Entonces, miren esta observación. El límite de f de x, cuando x tiende a c, va a ser igual a L si y solamente si los límites son iguales. Los límites laterales son iguales. Si el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, entonces vamos a decir que ese límite va a existir. ¿Sí? El límite de f de x cuando x tiende a c es igual a L si y solamente si los límites laterales existen. Si los límites laterales coinciden. Si los límites laterales coinciden, vamos a decir que el límite de la función va a existir. Entonces aquí tenemos dos funciones, ¿verdad? Me dan la función f y me dan la función g de x. Con esa función nosotros podemos determinar el valor de cualquier límite, ¿sí? Nosotros tenemos que identificar, a partir de esta función, tenemos que determinar si el límite de la función f existe y si el límite de la función g también existe. Y eso como nosotros lo podemos hacer. Bueno, básicamente me voy a dirigir a la pizarra digital y vamos a chequear, vamos a hacer esas cuentas. Vamos a calcular el límite a la izquierda, vamos a calcular el límite a la derecha y si el límite de la izquierda y el límite por la derecha coinciden, vamos a decir que el límite de la función cuando x tiende a 3 existe. ¿Sí? Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ubicarnos en una hoja en blanco y vamos a copiar el ejercicio. Entonces, a mí me dan este ejercicio. Me dan la función f de x, la función f de x z, ¿no? 2x va a ser igual a 2x si x se mueve entre 0 y 3. Y me dice que vale 9 menos x si x es mayor o igual que 3. Entonces, lo que nos están pidiendo es determinar si el límite de f de x cuando x tiende a 3 existe. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Aquel límite de f de x cuando x tiende a 3 existe. Bueno, para nosotros poder determinar si ese límite existe, tenemos que calcular los límites laterales. ¿Por qué? Porque eso es lo que acabamos de mencionar. Miren, eso fue lo que acabamos de mencionar. Aquí lo tengo. El límite, el límite de una función es igual a L si y solamente si los límites laterales, tanto el de la izquierda como por la derecha, deben dar el mismo valor. Deben ser igual a L. ¿Sí? Entonces, si los límites laterales existen y son iguales, entonces el límite de la función va a ser L y obviamente va a existir. Entonces miren cómo lo podemos calcular. Para poder calcular esto, vamos a calcular el límite por la izquierda. Lo voy a hacer de color rojo. Vamos a calcular si el límite por la izquierda existe. Entonces, para calcular el límite por la izquierda, vamos a hacer esto. El límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de la función. Pero ¿cuál es el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda?
Bueno, va a ser el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f. Pero miren que cuando x tiende a 3 por la izquierda, miren que es esto. Miren que x es menor que 3. Esto hace referencia que el límite tiende a 3 por la izquierda. A 3 por la izquierda. Y este x mayor o igual que 3, así como está su signo, se refiere que el límite hace referencia cuando 3 tiende a 3 por la derecha. ¿Sí? Entonces, cuando x tiende a 3 por la izquierda, el valor de la función es 2x. Entonces aquí coloco esta función que ustedes ven aquí. Entonces tiene que ver con 2x. Esto que está aquí es igual. Bueno, ya sabemos calcular el límite de una constante multiplicada por una función. Yo puedo sacar la constante y puedo aplicar el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de x. O sea que esto que está aquí va a ser, ojo, esto no significa que 3 sea negativo. Donde vaya x coloco 3. Entonces aquí me va a quedar 2 por x, pero como x vale 3, me queda 2 por 3. ¿Y 2 por 3 cuánto es? 6. El límite por la izquierda vale 6. Ahora vamos a calcular cuánto vale el límite por la derecha. Hacemos lo mismo. El límite cuando x tiende a 3 por la derecha de la función. Pero ¿cuál función tiende a 3 por la derecha? No sé, miren cuál va a ser. Va a ser el límite cuando x tiende a 3 por la derecha y 3 por la derecha es este. Y la función que está a 3 por la derecha sería esta. Sería 9 menos x. Esto que está aquí me queda el límite de una diferencia. El límite de una diferencia es la diferencia de sus funciones. Por lo tanto, esto que está aquí va a ser igual al límite cuando x tiende a 3 por la derecha. ¿De quién? De 9. Menos el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de qué? De x. Esto que está aquí es igual a qué? El límite de 9 cuando x tiende a 3 por la derecha, el límite de una constante es la misma constante. Por lo tanto, esto que está aquí es 9. Menos el límite de x cuando x tiene a 3 por la derecha, donde vaya x coloco el valor de 3. Entonces, como el límite lo vamos a aplicar lo que se llama el límite de una evaluación. El límite de x cuando x tiene a 3 por la derecha sería 3. O sea que 9 menos 3 es igual a 6. Miren que el límite por la izquierda y por la derecha son iguales. Son iguales. ¿Eso qué significa? Bueno, vamos a aplicar la observación. ¿Y cuál es la observación? La observación es la siguiente. La voy a poner aquí. Vamos a subir esta parte y la voy a poner de color verde. Esto quiere decir, miren lo que va a pasar. Vamos a concluir puesto que el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de la función es igual al límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de la función. Entonces, y además eso nos dio 6, entonces podemos afirmar que el límite de la función cuando x tiende a 3 es igual a 6, ¿sí? Entonces el límite existe. ¿Por qué? Porque los límites laterales son iguales. Entonces miren el análisis que estamos haciendo aquí. Como el límite por la derecha y el límite por la izquierda son iguales, entonces quiere decir que el límite de la función cuando x tiende a 3 vale 6 también. Entonces si vale 6 es porque el límite existe. Entonces esa es la conclusión. Así como nosotros podemos manipular límites laterales. ¿Sí? Cuando x tiende a 3 por la izquierda, no, ojo, repito nuevamente, no significa que esto sea negativo. Y cuando el límite, cuando x tiende a 3 por la derecha, no significa que esto sea, digamos, no vamos a tener en cuenta 3 negativos y 3 positivos. Siempre vamos a tener en cuenta, estamos estudiando el límite alrededor cuando x vale 3. ¿Sí? Entonces, ese menos que está arriba y ese más que está arriba hace referencia límite a la izquierda. El menos hace referencia al límite a la izquierda. Y el más hace referencia al límite lateral por la derecha. Entonces, eso es para que tengan presente. Miren que eso es lo que aplicamos. Cuando este límite existe, bueno, este límite va a existir si y solamente si el límite por la izquierda y el límite por la derecha son iguales, es decir, que me dé L. Entonces, si los límites laterales coinciden, son iguales,
entonces el límite de la función va a ser igual a L y va a existir. Para el otro ejercicio sería este, ¿no? Sería G de X. ¿Cómo vamos a manipular ese? Bueno, vamos a hacer lo mismo. Miren que aquí me dice quién es el límite por la izquierda. Por la izquierda voy a tomar esta función. Y por la derecha voy a tomar esta función. Vamos a averiguar si el límite de G de X, cuando X se acerca a 1, existe. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Voy a ubicar una hoja en blanco y vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, miren lo que vamos a hacer. El segundo ejercicio. A mí me dan este ejercicio. Me dicen que G de X es igual a 3X menos 1 si X es menor que 1. Y X cuadrado si X es mayor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, la idea es, vamos a averiguar si el límite de G de X cuando X se acerca a 1 existe. ¿Para qué existe? Bueno, vamos a chequear, vamos a ver si ese límite existe. Entonces, para poder averiguar si el límite existe, vamos a analizar los límites laterales. Entonces voy a empezar aquí con el primero. Vamos a chequear si el límite cuando X se acerca a 1 por la izquierda, sería este, del valor de la función, existe. Vamos a ver si los límites coinciden. Esto que está aquí sería el límite cuando X se acerca a 1 por la izquierda de G de X. Cuando es por la izquierda, yo tengo que tomar esta función. Entonces aquí tengo 3X menos 1. Esto que está aquí es lo mismo que tener el límite de una diferencia es la diferencia de esos límites. Cuando X tiende a 1 por la izquierda, aquí me va a quedar 3 por 1 menos 1. O sea que esto que está aquí es igual a 3 menos 1. O sea que esto es igual a 2. Por la izquierda me da 2. Veamos qué pasa cuando tengo el límite por la derecha. El límite cuando X tiende a 1 por la derecha de G de X va a ser igual al límite cuando X tiende a 1 por la derecha. 1 por la derecha sería este camino. Y la función que está asociada con el límite por la derecha sería este. Entonces aquí coloco X cuadrado. Esto que está aquí, el límite de X cuadrado cuando X tiende a 1 sería 1 al cuadrado. Esto que está aquí sería igual a 1. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Miren lo que está pasando. Miren lo que está pasando. ¿Cómo? Ustedes se dan cuenta, aquí me dio 2, aquí me dio 1. ¿Esto qué significa? Miren lo que está pasando. Como el límite cuando X tiende a 1 por la izquierda de G de X es diferente, ¿verdad? Al límite cuando X tiende a 1 por la derecha de la función. Como los límites son diferentes, entonces, ¿qué quiere decir, muchachos? Entonces, miren la conclusión. Entonces, vamos a tener que el límite, vamos a copiarlo bien, significa que el límite cuando X tiende a 1 de G de X no existe, no existe, puesto que los límites laterales no son iguales. Cuando el límite de una función existe, el límite de una función existe si los límites laterales son iguales. Si los límites laterales no son iguales, entonces el límite de la función nunca va a existir. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos con respecto al límite de una función. ¿Sí? Básicamente los límites laterales, que es lo que estamos estudiando aquí con esta parte. ¿Sí? Límites laterales. ¿Sí? Límites laterales. Ya para terminar esta parte del video, nosotros nos vamos a encontrar